Ya. ¿Ya? Bueno, ya que nos dejen. La doctora Pérez Salas es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus investigaciones han girado alrededor de las publicaciones ilustradas mexicanas durante la primera mitad del siglo XIX, en especial aquellas en las que la imagen litográfica desarrolla un papel relevante. Asimismo, ha trabajado la presencia de litógrafos franceses en México. Entre sus publicaciones destacan Costumbrismo y litografía en México, un nuevo modo de ver, publicado por el Instituto de Investigaciones Estéticas en 2005. Las imágenes de los misterios de París y las ediciones mexicanas, tras las huellas de Eugenio Sue, lectura, circulación y apropiación de los misterios de París siglo XIX, publicado en 2015. Imagen y pentagrama, partituras ilustradas del siglo XIX, en los papeles para Euterpe, la música en la Ciudad de México desde la historia cultural siglo XIX, publicado en 2014, y la gráfica y la creación de un panteón nacional, los álbumes de los euros, en 3 décadas de hacer historia, publicado en 2011, todos por el Instituto. Agradecemos su presencia y bueno, pues los dejo con la voz de la doctora Teresa. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Y bueno, pues vamos a dar inicio ahora a esta sesión que le puse como título Interpretaciones visuales de las portadas litográficas, las portadas litográficas de las partituras. En realidad, yo me voy a referir en esta sesión a toda una serie de trabajos litográficos que se dieron en el siglo XIX en las partituras. En la sesión que ustedes tuvieron con Luisa del Rosario, hablaron ya un poco de la litografía, etcétera, y de esta técnica que permitía la edición y la impresión de partituras, y no solamente la impresión de las partituras, sino que a mí lo que me interesan son las portadas de estas partituras, haciendo una referencia muy general a lo que es la litografía. Bueno, tenemos que el inventor de esta técnica fue el alemán Alois Senefelder, que desde 1796 él empezó a hacer sus primeros trabajos, intentos por encontrar un nuevo sistema de impresión. ¿Y por qué hablamos de este nuevo sistema de impresión? Pues porque iba a ser distinto a lo que normalmente se trabajaba, que eran los grabados. Es decir, aquí la técnica es a partir de una piedra litográfica, y esto va a dar una serie de ventajas hasta cierto punto para la impresión tanto de la partitura como de la portada. Los trabajos, él empieza en 1796, pero para 1798 ya tenía perfectamente solucionado y ya había perfeccionado la técnica. Vamos a ver en qué consiste esta técnica. Aquí tienen una imagen de una piedra litográfica, es decir, son piedras muy grandes, calcáreas, que normalmente venían de Alemania, y sobre ellas se dibujaba. Esta técnica va a resultar muy llamativa y va a tener sobre todo mucho éxito en México, no solo para la impresión de partituras y de las portadas, sino para todas las publicaciones ilustradas que van a circular en nuestro país. Y los elementos que se utilizan, bueno, aquí están viendo ustedes una piedra con dibujos. Una de las grandes ventajas que tiene esta técnica es que se dibuja, no se hacen incisiones, no es grabado, sino que este es un sistema de estampación, es plano. Yo voy a dibujar sobre mi piedra una serie de lápices litográficos que son especiales, y después les voy a dar un procedimiento que se llama el acidulado, en donde yo todos estos dibujos los cubro con una sustancia que es ácido nítrico con goma arábiga, y entonces voy a bloquear toda la superficie. ¿En qué consiste? Que yo, donde dibujé, el grano va a quedar abierto para recibir pintura. Donde yo no dibujé, esta preparación va a bloquear todo el grano y ya no va a absorber nada. Y entonces, en el momento en que yo pongo la tinta, como están viendo ustedes con este rodillo, como si fuera un rodillo
de amasar, solamente me va a quedar la pintura o la tinta en lo que yo dibujé. El resto no se absorbe para nada. Entonces, de ahí la técnica pues es la normal de cualquier impresión, ya que yo tengo mi piedra entintada, le voy a poner un papel en la prensa, presiono, hago correr esa prensa para que el dibujo quede sobre el papel. Y esta técnica es muy atractiva por varias razones. La primera es que para dibujar o escribir yo lo hacía directamente sobre la piedra, dibujaba los lápices con los que se dibujan es como los mismos que yo utilizo para dibujar, que tienen varias durezas o suavidades. No necesito hacer incisiones, ni necesito tener toda una técnica como el grabado del achurado y líneas paralelas, nada. Yo dibujo directamente. Lo único que sí me tengo que fijar es que si voy a poner texto, lo tengo que hacer invertido. En el momento en que se imprime, aparece al revés. Es decir, entonces yo lo pongo invertido y se acabó. Pero, pues yo sabiendo más o menos manejar, utilizar y dibujar mis lápices, yo podía dibujar sobre eso. Y otra gran ventaja que tiene esta técnica de la litografía es que cuando yo ya no utilizo esa piedra, la puedo reutilizar. Yo la lijo, lo que se llama el graneado, se lija con arena y con agua, se borra todo eso y vuelvo a dibujar otra vez otra cosa que yo quiera. Entonces, para los impresores y para los editores del siglo XIX, sobre todo aquí en México, que teníamos un sistema de reproducción de la imagen muy endeble, no estaba muy desarrollado el grabado, esto se va a convertir en la mejor técnica que se puede utilizar. La mayoría, las talleres litográficos que se establecen aquí en nuestro país se van a dedicar principalmente a la impresión de libros ilustrados, revistas ilustradas, en fin, van a hacer mapas, se van a hacer absolutamente todo con esta técnica desde 1826 que llega Linati, pero el desarrollo importante empieza a partir de 1830, cuando se establecen unos talleres dirigidos por franceses, litógrafos franceses, y van a establecer sus talleres para ilustrar todas las publicaciones editoriales del momento. Pero también estos impresores litográficos también van a trabajar para la impresión de partituras, porque no había tampoco cómo hacerlo. El grabado resultaba muy caro y van a empezar también a imprimir las partituras completas en la técnica litográfica, lo cual se convierte en un elemento muy importante para el desarrollo de estas actividades. Por lo general, estas partituras a veces eran aisladas o formaban parte de las revistas ilustradas, sobre todo aquellas que estaban destinadas al bello sexo, es decir, a las mujeres se les regalaban algunas partituras y empiezan a circular de una manera más, empiezan a circular más ampliamente. Pero a mí lo que me interesa son las portadas de estas partituras, que estas partituras van a estar completamente ilustradas. Aquí estamos viendo las portadas de las revistas. Esas son las revistas que circulaban en nuestro país en el siglo XIX. Todas estaban en cada entrega, eran entregas semanales, y en cada entrega más o menos aparecían 2 imágenes que eran sobre novelas, cuentos cortos, descubrimientos, algunas cosas geográficas, temas nacionales, etcétera. Y estas revistas, en estas eran las que circulaban algunas partituras. Pero este boom de la imagen que se da en México en el siglo XIX a partir de las litografías, pues obviamente también se va a dar en las partituras. ¿Y por qué en las partituras? Porque recuerden ustedes que en el siglo XIX la educación musical
se convierte en una actividad muy importante, no solamente para aquellos que quisieran tener o participar en una orquesta o una cosa oficial, digamos, una cosa ya profesional, vamos, sino que en el momento en que se adquieren en las familias los pianos, el pianoforte, como se le llamaba en ese momento, pues va a haber una gran demanda de partituras. Y todas las señoritas de clase media o clase alta que hubiera un piano en su casa, pues obviamente se le contrataba a un maestro de piano, aprendía a tocar y entonces la demanda de partituras para dar las clases o para las tertulias, las reuniones que se hacían en casa, van a ser muy, muy solicitadas. Entonces, esta actividad que se da mucho en el siglo XIX y que va a formar parte de las actividades de la sociedad mexicana, sobre todo media y de las clases medias y altas, pues la música ocupa un lugar muy importante. Aquí están viendo ustedes algunas portadas. Estas portadas son las portadas litográficas de ejemplos europeos, extranjeros. Tenemos ingleses, a ver, espérenme, españolas, francesas. Aquí no. No funciona. Bueno, tenemos las inglesas, francesas, españolas. Tienen que estar en pantalla. Sí, en pantalla, no, en esta no. A ver. No, pues abajo sí. Pues sí, pero bueno. Ahí son norteamericanas, inglesas, francesas, y es decir, a mí lo que me interesa es cómo las partituras, además de tener ya la música de compositores mexicanos o extranjeros, también van a darle un lugar muy importante a las portadas, es decir, se insertan dentro de este movimiento del gusto por la imagen y por supuesto las imágenes pues van a tener una relación o una referencia de los temas representados. Por lo general, las imágenes que acompañaban a estas partituras, pues en términos generales desempeñan una función que evoca los títulos y los temas de las composiciones. Es decir, es interesante porque en realidad la imagen va a estar más relacionada con el título que con el género musical, porque vamos a ver que lo mismo había polcas que mazurcas, etcétera, pero de acuerdo a la temática, la partitura, la ilustración, se va a relacionar con el tema. Por supuesto que esta inserción de imágenes pues se va a convertir también en una estrategia comercial para los impresores y para los productores de partituras. Y tenemos que de esta manera, tanto litógrafos como dibujantes mexicanos que están inmersos en este trabajo o en esta producción de imágenes, pues van a participar también en la ilustración de partituras. Es decir, no tenemos a alguien así como completamente especializado, sino que lo mismo un dibujante o un taller litográfico, lo mismo, podía ilustrar los misterios de París o la historia de México de Prescott, que lo mismo la partitura de, no sé, ahorita se me va el nombre de alguno de ellos, después les iré diciendo, pero es decir, cualquier polka, cualquier mazurca, una marcha, la marcha Zacatecas, lo que sea, lo mismo van a trabajar, es decir, ellos están trabajando y están satisfaciendo la demanda de estos productos. Estos son algunos ejemplos de partituras mexicanas, ya ilustradas, realizadas aquí en México por los talleres mexicanos y para poder abordarlas en esta ocasión, pues las he dividido por géneros y en realidad a mí, como lo que me importa es la imagen,
no lo distingo, o sea, o no lo divido por géneros musicales, sino por géneros de imágenes. ¿Cuáles son los temas o los géneros visuales que van a utilizar estos litógrafos? Y antes de entrar a ver los géneros, las imágenes que yo les voy a presentar, o el trabajo que yo voy a presentar, son principalmente aquellas partituras que fueron impresas en talleres mexicanos. Aunque había importación, etcétera, yo me voy a dedicar, aquí sí me va a entrar lo nacionalista, ¿verdad? Yo solamente voy a trabajar a los mexicanos que van de 1840 a 1878. Y a partir de 78 tenemos otras casas que después ya, no sé si ya empiezan a hablar de ellas o van a hablar de ellas, de Levian, de Nájera, todos ellos que importaban partituras a nuestro país. Estas partituras se encuentran tanto en archivos de coleccionistas o de algunas instituciones, como son pues el Conservatorio General, la Biblioteca Nacional de México, el Fondo Reservado de la Facultad de Música de aquí de la UNAM, en fin, son. Y en realidad este trabajo que yo les presento es apenas una primera aproximación a las partituras porque hasta el momento tenemos muchos problemas para identificar los talleres y para la datación, las fechas. ¿Por qué? Porque no ponían fechas en las partituras. Entonces, ahí tenemos un gran problema. Entonces, hay que ir buscando si en los periódicos, a ver si aparece que se pone en venta una partitura, la ilustramos, o de acuerdo al taller, sabiendo las épocas en que funcionaron los talleres litográficos, podemos datarlas. Y también, claro, el compositor, si es un compositor mexicano que conozcamos. Así es que, pues, por lo general, las imágenes que les voy a presentar, muy pocas tienen fechas, pero bueno, tratamos más o menos de ubicarlas. Dentro de los talleres litográficos que funcionaron en nuestro país, tenemos desde 1838, que es de los primeros que se establece aquí y que es el de José de Caen, el de Hipólito Salazar, el de Jesús Rivera, que ya hablaron de él y que es el único que se dedicó exclusivamente o en su mayoría a partituras, el de Severo Rocha, el de Ignacio Cumplido, Manuel Murguía, que también es otro editor centrado de una manera muy especial en las partituras, Juan Ramón Navarro, Ezequiel Uriarte, Víctor de Bray y M. Fernández, que hasta la fecha todavía no sé qué es la M, así se lo sigo poniendo, podrá ser Manuel o solo Dios, Mateo, solo Dios. Mariano también podría ser. Y estos son, les digo, son varios talleres que tenemos los datos, además hay muchos más de los cuales no tenemos información, pero bueno, espero que poco a poco se sigan haciendo trabajos para ir identificando a estos talleres. ¿Los talleres ya venden al público en general? Sí, ellos los vendían al público y trabajaban para impresores, por ejemplo, me regreso, ay Dios, perdón. Sí, por ejemplo, de Caen, Salazar, Severo Rocha, Cumplido, ellos ilustraban revistas, libros, etcétera, y si les mandaban a hacer una partitura, también la hacían, y es más, cuando se anunciaba en el periódico, se decía, la puede usted adquirir en el taller de fulanito de tal. Es decir, estaban abiertos, no había ese monopolio, digamos, de venta. En cuanto a los ilustradores, es decir, los que hacen el dibujo de la portada, tenemos que la mayoría son mexicanos, tenemos a Ezequiel Iriarte, a Hipólito Salazar, Casimiro Castro, Juan Campillo, Santiago Hernández, José María Villasana, Jesús T. Alamilla, que son dos caricaturistas muy destacados ya en la época de la década de los 60 y los 70, y también Alejandro Casarín, otro caricaturista que también ilustra partituras. Como les comentaba yo, esta música, por lo general, es lo que conocemos normalmente como música de salón, es decir, son danzas, polcas, mazurcas, chotices, valses, que tuvieron una gran aceptación dentro de la sociedad y la mayoría fue hecha
para a tocarse en piano. Es más, había algunas reducciones de obras composiciones mayores, podrían ser de óperas, etcétera, pero esto era para que en casa, por lo general, se interpretaran todas estas melodías. Así es que la mayoría que ustedes van a ver, pues son para piano, a veces algunas para guitarra, pero es muy, muy poco de lo que les traigo ahorita. Como les decía yo, una reunión, no había tertulia que no se diera, se considerara una buena actividad, en la cual no terminara después con un baile, con una interpretación, a veces de la señorita de la casa, o cantaba también igual, de acuerdo a sus dotes, ¿verdad? Que a veces no eran tan buenas, pero no importaba, era la niña de la casa y a veces había que oírla, ¿verdad? Como gente educada que asistía a estas tertulias. Pero la música formaba parte de esta actividad. Los bailes a los cuales asistían todas estas damas representaban la actividad más importante y no solamente había bailes elegantes en las casas o en los teatros, pues, que también se adaptaban, sino que también los bailes de máscaras, que eran los bailes que se hacían antes de Semana Santa, en Carnaval, con lo cual también era otra actividad a la cual las señoritas eran muy afectas en esta ocasión para lucir diferentes atuendos. Sí. Sí, son litografías, claro, aquí ya tenemos, perdón, gracias que me hiciste este comentario, son litografías acuareladas o ilustradas que empiezan para darle mayor riqueza a la publicación, aparecen ya iluminadas. Hasta tiempo después tendremos ya cromolitografía donde se utiliza diferentes tintas. Ahorita todo es en una sola tinta, en negro, y solamente en algunas obras así muy seleccionadas las iluminaban, las acuarelaban. Es más, era tan importante el baile que, por ejemplo, en la revista de México, la revista científica mexicana, que se publica en 1846, hay un texto sobre el origen de la polka. O sea, la gente estaba tan interesada por conocer todas estas actividades que hasta los orígenes de los bailes, cómo se hacían, y por supuesto también circularon manuales para bailar una polka, porque además esto era un cambio muy distinto, era muy, ya estamos en el romanticismo, en donde desaparece aquel baile muy medido, muy acotado del periodo del siglo XVIII, etcétera, sino que en el siglo XIX empiezan a aparecer ya todos estos bailes donde ya hay mayor contacto cuerpo con cuerpo. Bueno, ahora en esa época era un vals o una polka, etcétera, donde se empieza a dar una mayor libertad, vamos. Había que ensayar, ¿no? Porque todo está así muy medido, muy organizado. Saben cómo hacer las vueltas, las caravanas. Sí, había manuales. En esta época existían manuales para todo y había manuales para bailar polcas, los pasos como se iban armando, etcétera. Y de acuerdo si era una marcha, se bailaba diferente a una polca o un chotis, etcétera. Y bueno, pues era parte de la actividad de las jóvenes de esa época aprender a bailar cada uno de estos géneros. Como les decía yo, vamos a empezar a hablar de las portadas. Y hay algunas portadas que yo las seleccioné, las separé como portadas que tienen un carácter completamente tipográfico, es decir, donde no hay imagen, pero en donde ya el litógrafo empieza a manejar ciertas libertades, tanto en el diseño como en la utilización de los caracteres, es decir, de las letras. Va a incluir orlas, otros elementos decorativos, y en algunas ocasiones también ya va a incluir el color. Como ejemplo, tenemos una de las primeras esta no es de las primeras, perdón, esta ya es de los años 50, pero esta a mí me interesa mucho porque aquí, para darle movimiento, a pesar de que es completamente tipográfica, el ilustrador decide poner en semicírculo las letras, cosa que en una imprenta tipográfica no se podía, es decir, ahí es rígido, se van poniendo todas las letras, y en cambio aquí le va cambiando,
pone diferentes tipos de letras para darle mayor movimiento a la partitura, y él lo está escribiendo, él todo lo está dibujando sobre la piedra y después se imprime. Y entonces, en este caso, esta obra de Valadez, que es No me olvides, una canción con acompañamiento de piano o guitarra, nos presenta todos estos elementos que la mayoría pues, son de carácter tipográfico. En esta otra, por ejemplo, que está impresa en el taller de Rivera, Hijo y compañía, ya desde los años 60, es una composición de Emil Wagtelful, y es un vals para piano, pero vean aquí cómo ya juega completamente con todos los elementos el ilustrador. Diferentes tipos de letras, pone guirnaldas, hace sombreados, diferentes planos, etcétera. Con lo cual... Me tiene impactado. Es que sobre una piedra está dibujado. Sí, pero se dibuja muy suavecito, ¿no? No están imprimiendo. El dibujo es muy suave. Es una piedra que la pulen y queda muy suave como si fuera papel, como si fuera papel. Y lo único que hacen, que tienen que tener cuidado, es de no apoyar los brazos, las manos sobre la piedra, para que no se engrase, porque si no al poner la tinta, eso me va a engrasar. Había una, o si no también había otra técnica, que se llamaba el papel reporte, como si fuera papel calca. Es un papel especial, que tiene unas características muy especiales. Yo dibujo sobre el papel, normal, como si estuviera dibujando al derecho. Ese papel lo paso a la piedra, ahí ya queda impreso en la piedra, y después ya en la piedra voy entintando, meto un papel y lo meto, meto un papel y lo meto. Todo. Así es más fácil. Sí, sobre todo para las letras. Para las letras es mucho más fácil cuando son textos, aunque hay muchos que siguen trabajando directamente sobre la piedra. Juego de colores, aunque es blanco y negro, ¿cómo juegan con el color, las sombras que dan? Es que es un elemento muy interesante. Aquí el dibujante está aprovechando el blanco del papel, donde lo deja completamente sin tinta, y entonces crea estas sensaciones de profundidad o de volumetría. ¿Las tipografías estaban estandarizadas o había libertad completa para ponerle el tipo de letra que ellos quisieran? Sí. Cada quien ponía. Aquí acuérdense que un elemento importante es captar al comprador. Independientemente de que el tema, en este caso, por ejemplo, la composición de Valderas, esta romanza de Valderas, fuera muy atractiva y la quisieran interpretar, bueno, el tener una partitura, aquí ya tenemos 3 tintas, tenemos el azul, tenemos el amarillo y tenemos el verde, y aparte el blanco del papel, estamos ya con 4 colores, lo hacían mucho más atractivo. Cuando se hacía con cromolitografía, como puede ser este caso, 50, que es de 1850, aquí la prensa entra varias veces. Primero para imprimir el verde, después el azul, después el amarillo. Entonces, esa pasa varias veces el papel para hacer las impresiones, y cada piedra tenía solamente marcado los diferentes tonos que se iban a imprimir. Ahí son 3 piedras, cada color es una piedra. Cada color es una piedra, sí, cada color es una piedra. Paso el papel, ya he dibujado, por ejemplo, todo lo que va dentro del cuadro, el medallón, y luego paso a otra piedra. Sí, primero vamos a suponer, primero hacíamos uno con todo lo que iba en verde. Una piedra, solamente dibujo todo lo que va en verde y se entinta en verde. Otra piedra con todo lo que va en amarillo, que nada más son estos 4. Y otra con todo lo que va en azul. Ahí yo tengo que tener mucho cuidado, porque tengo que tener mis puntos de registro, que se le llama, para que no se me mueva y no me salga barrida. Sí se podría correr, si estaban mal hechas se les corría, por supuesto. Entonces tienen... El patrón era el mismo. Sí, el patrón es el mismo, el tamaño es el mismo. Lo que pasa es que ellos marcan unos puntos de guía para que siempre quede exactamente en el papel y entre a la piedra y no se corra. Entonces ahí también hay pericia del impresor, porque una cosa es el dibujante y otra es el impresor, que es el que está metiendo estas planchas
hasta 3 o 4 veces, en fin. Bien, después pasemos ahora a otras portadas que son de corte romántico. En esta época estamos, como les decía yo, en el romanticismo pleno, ¿verdad? Es el periodo del romanticismo. Ay, Dios. Y estas portadas son muy interesantes porque por una parte aluden a los sentimientos y a los estados de ánimo, que era el propio del romanticismo, o a la exaltación de la naturaleza. Y vamos a ver algunos ejemplos. En este caso tenemos esta obra de Tomás León, esta composición de Tomás León, que fue impresa en el taller de Murguía por Ezequiel Iriarte, que es un dibujante de los más importantes que tenemos en esta época. Y esta es una polca mazurca, y el tema es la amabilidad. Aquí en realidad al ilustrador pues se le ponía un buen reto, ¿verdad? Porque si yo les decía, bueno, pónganme un título con que diga los caminos de no sé dónde, ¿verdad? Pues está fácil. Pero ¿cómo se interpreta la amabilidad? Es un concepto. Categoría. Son conceptos y son estados de ánimo completamente diferentes. Y aquí es muy interesante cómo Ezequiel Iriarte pues utiliza una imagen de una mujer, obviamente, la cual tiene mayor, que tenga mayor inclinación a la amabilidad, vamos, y aparte utiliza un elemento que dentro del romanticismo se pone muy de moda, que es la utilización de estos personajes orientales o las gitanas, todo este gusto por el orientalismo y por estas culturas que no tienen nada que ver con lo conocido o con lo propio, y empiezan a aparecer estos temas. Entonces, en este caso, Iriarte, se fija, obviamente, en el título, y esto es muy importante, porque los ilustradores, pues, casi les puedo asegurar que no tenían conocimientos de música. Le podían dar la partitura, no leía música. Y además, si era una polca o una mazurca, le decían, el título es la amabilidad. Punto. Y a ver tú cómo te las ingenias para representar algo que tenga relación con este sentimiento. Ahora, ¿de dónde toman las imágenes todos estos ilustradores? Estos ilustradores, no crean que todo se lo imaginan acá son composiciones originales, sino que como ya había una gran circulación de publicaciones, tanto nacionales como extranjeras, ilustradas, entonces ellos continuamente están tomando imágenes de otras publicaciones o también de partituras extranjeras que les servían de inspiración para estas ilustraciones. En este otro tema, este otro ejemplo es La Caprichosa, ¿verdad? Es una obra dedicada, aquí nada más tenemos dedicada a la señora doña J. Choca. Apareció en el repertorio, el número 10 del repertorio, y es de M. Murguía. Y bueno, pues aquí trataron de representar a una jovencita de clase alta, a lo mejor con una actitud un poco altanera, ¿verdad? Para demostrar un poco que es una señorita caprichosa, etcétera. Pero es otro concepto muy distinto, es decir, y era pues hasta cierto punto difícil para estos ilustradores llevar a cabo estas ilustraciones. En este ejemplo, este es un ejemplo muy, muy interesante y sobre todo muy del romanticismo. Y esta es una composición de Marsan, es un vals, dice Ara, pero no es un vals para fortepiano, compuesto y dedicado a la señorita Dolores González. Y fue impreso en la litografía de la calle de La Palma número 4. En la calle de La Palma número 4 estaba el taller de Hipólito Salazar y, bueno, él lo imprime. Esta referencia de Corina se identifica mucho con el periodo romántico, porque Corina era una novela de Madame de Staël, que tuvo muchísimo éxito en Europa, en Francia y después también en Latinoamérica, y que hablaba de una joven italiana
un espíritu muy libre, muy conocedora, es decir, que tenía una buena preparación en ciencias y en artes, sobre todo, y fue una novela que fue el boom de la época. Entonces, aquí en este caso, Marsan hace una composición con el título de esta novela, y entonces lo que hace el ilustrador, en este caso Hipólito Salazar, aunque no la firma, pero sabemos que la hace él, porque es en su taller y él era el impresor y el dibujante y todo, él hacía todo en su taller, utiliza estos elementos también muy de carácter romántico, de estas culturas distintas, de estas italianas más libres, de un espíritu mucho más libre, y aparte utiliza un elemento muy interesante, un instrumento musical que es el arpa. El arpa, que durante la época del romanticismo también era uno de los instrumentos más socorridos y representaba mucho el periodo romántico. Entonces, aquí los ilustradores tenían que estar como muy conscientes de qué elementos van a utilizar para ilustrar su partitura. Aquí tenemos otro que es una composición de Ángela Peralta, porque Ángela Peralta no solamente fue cantante, sino que también fue compositora, y esta composición de Ángela Peralta, Pensando en ti, que dedicó a la compañía, a la Sociedad Filarmónica de Guadalajara, fue impresa por Jesús Rivera e hijo. Casi Jesús Rivera fue el principal impresor de todos los trabajos de Ángela Peralta. Y aquí, bueno, lo que hace el dibujante, que no sabemos el nombre, aunque suponemos que podría ser Iriarte, pero no se sabe claramente, aquí pues ya el título le facilitaba un poco las cosas. Ya si se llama Pensando en ti, pues ya pone una señorita muy, muy pensativa, ¿verdad? Y viendo seguramente el retrato, pues, del ser amado, ¿verdad? Era como, se estilaba que posaran las señoras, se les dedicaba, ¿no? No. Por lo general no posaban ellas. Se utilizan ya como clichés, figuras ya como ya armadas. Y no, ya en realidad ya el hecho de que fueran impresas y se dijera a quién estaba dedicada la composición, ya era todo ¿cómo se diría? Un reto, ¿no? Era una osadía. Y claro, bueno, obviamente había señoras o jovencitas o compositores que querían quedar bien con alguien y les dedicaban estas composiciones. ¿Pero eso está grabado en piedra todavía o ya todo, no, el papel, lo que estamos viendo es el papel ahorita, la impresión en el papel, es decir, se dibuja en la piedra y de la piedra se pasa el papel. Manejar las texturas de las telas, las caídas de la tela, los peinados? Sí, es dibujo, es habilidad, son excelentes dibujantes, ellos son excelentes dibujantes para manejar todas estas texturas. Y en este caso, por ejemplo, esta es una composición que a mí es una partitura que en lo personal a mí me gusta mucho, que se llama Las Cuatro Rosas. Y es una colección de 4 piezas para piano, que era un vals, una polka mazurca, una varsoviana y una camelina. Y aquí el compositor, que era Paz Contla, se las dedica a 4 hermanas, que eran las señoritas Rosas. Y entonces eran Josefa, Jesús, Guadalupe y Eulalia Rosas. Y aquí, pues ahí sí ya no sé yo si quería quedar bien con una o a ver quién le hacía caso, ¿verdad? Es que se la dedicó a las 4 hermanitas Rosas. Y aquí es interesante porque vean ustedes lo que hace el ilustrador. El ilustrador, bueno, pues estaba muy difícil. O ponía el retrato de las señoritas, las cuales obviamente tampoco iban a posar, pero bueno, es de la manera ideal. Y entonces lo que hace es poner una composición que es muy relacionada con los figurines de modas. Esto se nota muy claramente que proviene de un figurín de moda donde aparecen estas jóvenes que asisten con vestidos de gala a un baile y en donde se pueden ver perfectamente todos estos elementos del vestuario con olanes, cintas, flores, peinados, etcétera, etcétera, que era lo que circulaba ampliamente en los figurines de moda en
en esta época. Entonces, en este caso, el ilustrador está echando mano de todo lo que tiene a su alcance para poder hacer referencia a los títulos que le piden que ilustre. También la naturaleza se convierte en otro elemento muy importante dentro del romanticismo y la música obviamente no se va a quedar atrás. Entonces hay composiciones pequeñas, como en este caso, este vals dedicado a la señorita María San Ciprián, que lo hizo alguien que firma solamente con sus iniciales, Y y D, y se titula La Mañana. Y entonces aquí el dibujante, que fue Ezequiel Iriarte, el cual ya hemos, vamos a mencionarlo varias veces, Ezequiel Iriarte lo que hace es representarnos una vista muy tranquila de un valle muy apacible, y lo cual habla de esta naturaleza tranquila, contenida, que se refería mucho a las mujeres en el periodo del romanticismo. En esta otra, que es el último recuerdo, pensamiento poético de Janagi Ravina, es ilustrada en la litografía de Murguía en 1854, y aquí se nos representa una puesta del sol. Y esto también tiene que ver mucho con este periodo del romanticismo, en donde a la hora de la puesta del sol, cuando empezaba el crepúsculo, era el momento en donde afloraban todos los sentimientos, donde se llegaba a la reflexión, etcétera, muy, muy del periodo romántico. Y entonces estas composiciones estas ilustraciones van teniendo este carácter más relacionado con el movimiento romántico. Había otros que aludían más a la nostalgia del terruño, de la pequeña patria, digamos, que se había dejado, y en este caso, Salomón Adriaga hace una composición titulada Recuerdos del Pánuco, en donde el litógrafo Jesús Rivera, hijo y compañía, nos reproduce una vista del pánuco. Y aquí lo que me interesa destacar es que vean ustedes cómo desde el formato mismo de la ilustración, que es un recuadro con las esquinas redondeadas, nos refiere mucho a la fotografía. Y es decir, aquí ya se está utilizando otro elemento que sería tomar de la fotografía, pasarlo a la litografía para hacer la impresión, porque todavía no había un sistema, eso será hasta finales del siglo XIX, cuando se pueda imprimir la fotografía en periódicos o en revistas. Antes no, todo era a nivel litográfico, y entonces, pero sí se nota mucho por la claridad de los trazos que está tomado de una fotografía. Es decir, ¿De qué año más o menos? Seguramente ya por la fotografía, bueno, la fotografía la tenemos nosotros desde 1839, en México circula a partir de 47, pero esto ya debe ser de los años 60, probablemente, 50, 60. 1860, sí, acuérdense que yo vivo en el 19. Sí. Pero el procedimiento, no le pesqué bien, se tenía la foto. Sí. La foto se dibujaba. La foto se copia, es decir, es el original, así como yo podía, pues sí, porque ellos tomaban de revistas o lo que sea. Aquí lo que tienen es la fotografía, y entonces, pues digo, obviamente no iban a mandar al litógrafo al pánuco, ¿verdad? Vete al pánuco a tomar unas notas, ¿verdad? Y a ver cómo está el pánuco. O a dibujar, obviamente no lo iban a mandar al dibujante ni al pánuco ni a ningún lado. Aquí consíguete una imagen del pánuco, se consigue una fotografía, y entonces él la pasa a la piedra, la copia para poderla reproducir. O sea, en esa época, aunque no se podían reproducir en imprenta, pero ya circulaban fotos. Sí, las fotografías sí. Y es había más, archivos para copiar así. Sí, y además ya en esta época, a partir de los 50, tenemos ya los talleres fotográficos que ya estaban trabajando de manera amplia en la Ciudad de México. Y entonces, y ahorita después vamos a ver otros ejemplos en donde notamos claramente que están tomados de fotografía. Sí. He visto partituras en donde está marcado
como un margen en el papel, pero no sé si sea la piedra o es ya la plancha metálica. Ahorita te voy a enseñar. Porque no sé si eso se haga con el rodillo o piedra se ponga así. Ahorita que veamos otra, te explico lo de la plancha. Lo que pasa es que hay imágenes en las cuales, a ver, creo que a ver si en esta se nota, hay imágenes en las cuales aparece la la partitura, es decir, solamente la portada está hecha en litografía y el resto está hecho en grabado. Y entonces es cuando se nota el golpe de la placa. No sé si en esta se nota. Esta es la que están viendo ustedes aquí ahorita. La portada del libro. Sí, la portada del libro es esta. Y esta ¿Quién creo es ese dibujo? yo creo que ha de ser de Iriarte, pero no, es esta, pero ahorita les enfrento, aquí hay otra, sí, esta, aquí, esta es una litografía, esta es una partitura francesa de 1700 más o menos, y en el 1870, perdón, 1870, estoy diciendo tonterías, 1870, perdón, y si ustedes ven, le pasan el dedo por acá y se nota el golpe de la placa, porque aquí sí esta está hecha con técnica mixta, exacto. La partitura está hecha con grabado y está numerada la plancha, abajo vas a ver el número de la plancha, pero la portada sí está hecha con litografía, porque con litografía pues estaba más decorada, etcétera. Entonces, esas son las que se nota lo que se llama el golpe de la plancha, porque la plancha es de metal. En cambio, en la partitura, si ustedes ven la portada de la partitura, la otra que es litografía, no tiene ningún golpe, porque es plano. Ahí nada más se pone el papel, hagan de cuenta que yo pongo aquí esto, lo meto en la prensa y se imprime. En cambio, en el otro sí, la plancha de metal es más fuerte y sí, hay más fuerza. Bueno, pasamos ahora a otro tipo de portadas, las cuales nos van a representar principalmente retratos. La mayoría van a ser retratos, aunque también hay símbolos y alegorías. Y son aquellas que están dedicadas a militares, a políticos y a artistas del momento. Y empezamos con esta portada que es de Alejo Infante, una composición de Alejo Infante titulada La maravilla del arte. Este era un gran chotis para piano. De esta sí tenemos la fecha. ¿Y esta por qué la saqué la fecha? Del periódico, ya me acordé. ¿Por qué? Porque se presentó en 1873 en México. Y este muchachito, que le llamaban La maravilla del arte, pues era un niño como niño prodigio. Y entonces los papás lo traían, era italiano, lo traían de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad y de teatro. Pues Mozart, más o menos, pero yo creo que no tuvo tanto éxito como Mozart. Y lo traían. Y es más, ya me acordé que porque tengo la fecha, porque en el periódico de repente sí había hasta cierta crítica por parte de los padres de que realmente estaban explotando a la criatura. ¿El niño se llamaba Alejo Infante? No, ese es el compositor. El compositor, sí, el compositor es Alejo Infante, el título de la escritura es La maravilla del arte, y está impreso, el dibujante fue Santiago Hernández. Obviamente la imagen de esto está tomada de un retrato, es decir, cuando estos actores o estos artistas circulaban y venían a presentarse a nuestro país, traían fotografías, traían retratos en fotografía, y entonces eran los que se dibujaban para este tipo de cosas, o en los periódicos, o en los programas, etcétera, para que también dar a conocer a estos artistas. Y pues era un niño un niño precoz. Había actrices, como en este caso,
es la señorita Pilar Pavia, que era una actriz española muy destacada, y Melesio Morales hizo una composición dedicada a esta señora Pavia, que tituló La perla del teatro, y es una polka mazurca, y en la cual también lo que se hace es reproducir el retrato de esta actriz en la portada. Aparte de los actores o artistas, también había personajes importantes dentro de la sociedad a quienes se les dedicaba obras. En este caso estamos viendo a doña Dolores Tosta de Santana, la segunda esposa de Santana, y es un retrato que le hizo Juan Cordero en 55. Y bueno, todo el mundo quería quedar bien con el señor Santana, y hubo una composición de Alejo Infante que le dedicó a doña Dolores Tosta de Santana, aunque ahí le pusieron Dolores Costa, pero pues con el solo hecho de ser Su Alteza Serenísima doña Dolores Costa de Santana, pues no, era la única, era Tosta. Pero bueno, yo un poco no le quise corregir la plana al litógrafo, ¿verdad? Y si él le puso Costa, pues yo le pongo Costa también. Y aquí vean ustedes cómo se limita mucho el ilustrador. Obviamente sería muy difícil a lo mejor representar un retrato de la primera dama, dijéramos, en ese momento, y entonces lo que hace es hacer solamente una composición tipográfica, de carácter tipográfico, en donde juega mucho con las letras, y el título de la composición de Melesio Morales pues era Los paseos matutinos. Otro personaje también importante dentro de la historia, pues obviamente era Maximiliano. Maximiliano, que también se le dedicaron algunas composiciones. En este caso Marsan compuso una obra titulada La Corona del Imperio. Obviamente aquí el género es una marcha militar, ya no es una polka mazurca, ni un chotis, ni un vals, es una marcha militar, y está dedicada a Maximiliano. Y aquí lo interesante es cómo Salazar, es Hipólito Salazar, que es donde se imprime esta partitura, selecciona solamente el elemento iconográfico característico del imperio, que es la corona imperial, la cual, si nosotros la comparamos con el retrato de Maximiliano que realizó Joaquín Ramírez en 1866, si vemos el detalle en la parte posterior, pues vemos perfectamente la corona imperial. Entonces, es el elemento que nos va a distinguir a este personaje. Y, como les decía yo, pues hay personajes a los cuales hay elementos iconográficos que los distinguen y son utilizados también por estos ilustradores. Hay otras partituras donde también se utiliza mucho la fotografía. En este caso tenemos el retrato de Ignacio Zaragoza y Francisco Zarco para ilustrar esta marcha patriótica que fue impresa en 1870. Y aquí lo que hace el ilustrador, que para esta época, aquí trabajan yo creo que por única vez, juntos Debray y Rivera, es utilizar solamente el elemento iconográfico de la patria, que es el escudo nacional, el águila con la serpiente que lleva en el pico, y en la parte superior, como se está elevando hacia los cielos, a estos dos personajes importantes dentro de la historia de nuestro país: Ignacio Zaragoza, un militar muy destacado, y Francisco Zarco, un político y literato, también muy destacado dentro de la cultura del siglo XIX. Hay otros personajes también. En este caso tenemos esta obra dedicada a don Miguel Lerdo de Tejada, que acababa de morir, y entonces Luis Hahn, durante su estancia en nuestro país, dedicó esta obra a Miguel Lerdo de Tejada, y también se reproduce el retrato del personaje. Entonces, en este caso, obviamente, ninguno de ellos posaba para el ilustrador, pero tenía a la mano
las fotografías y a partir de ellas llevaba a cabo estas ilustraciones. Hay otros trabajos también muy interesantes en los cuales se habla de grupos o de mártires o de héroes en general, pero en lugar de representar a todo el grupo, en este caso los mártires de la libertad del sacrificio en Tacubaya el 11 de abril de 1859, lo que se hace es una marcha fúnebre en honor de este evento militar de 59. Entonces lo que hace el ilustrador es poner solamente la imagen del lugar en donde se llevó a cabo la batalla. Es decir, en este caso esta ermita de Tacubaya en donde se llevó a cabo este enfrentamiento. Entonces el ilustrador también va jugando con elementos iconográficos, con referencias visuales directas, fotografía, es decir, todo lo que tiene a su mano para hacer referencia. Y aquí también ya estamos teniendo dos tonos, tenemos el negro y el color sepia, con el cual nos da una relación muy directa a lo que sería una fotografía, pues que recuerden que en esta época las fotografías se imprimían normalmente en color sepia, no eran en blanco y negro. Pasamos ahora a otras ilustraciones, las cuales hemos denominado como aires nacionales. Es decir, son aquellas composiciones, aquellas portadas en las que los temas militares son los más importantes. La iconografía, por lo general, será 100% bélica. Obviamente hay una tendencia triunfalista y se hace referencia muy clara a los símbolos patrios. Es decir, recuerden que estamos en una época, la segunda mitad del 19, en donde se está construyendo el país, donde estamos teniendo varias luchas, encuentros con potencias extranjeras, donde estamos reforzándonos, etcétera. Y entonces, por lo tanto, estas composiciones están también reforzando la construcción de esta nación mexicana. En el caso de esta marcha nacional dedicada a los mexicanos, compuesta por Henry Herz, esta fue seguramente a partir de 1849, después de la guerra con los Estados Unidos, y aquí noten ustedes cómo el ilustrador utiliza toda una serie de elementos iconográficos que hacen referencia a las características de nuestro país. Por un lado, tenemos del lado izquierdo un militar que representa la actividad de los grupos militares importantes desde la Guerra de Independencia hasta la guerra con los Estados Unidos que acabábamos de concluir. Del lado derecho aparece una representación de los pueblos originarios, digamos, de una manera mitológica, de América. En la parte superior aparece el escudo nacional y en la base de esta composición tenemos toda una serie de elementos bélicos, tanto prehispánicos como modernos, es decir, del siglo XIX, que hacen referencia a las continuas luchas. Y un elemento también que es muy interesante es la utilización de estos elementos vegetales que hacen referencia a esta exuberancia de la tierra mexicana. Tenemos nopales, tenemos magueyes, tenemos palmeras, tenemos árboles de plátano, etcétera, una serie de elementos que hacen referencia a todo a esta vegetación exuberante del país. Hay otros que tienen una marcada referencia. Bueno, una marcada referencia a los elementos militares. En este caso, esta obra compuesta por Aniceto Ortega para don Ignacio Zaragoza, para celebrar el triunfo contra el ejército francés, pues lo que hace es representarnos en la parte central a el ejército militar. Apenas alcanzamos a distinguir en la parte posterior a los fuertes del fuerte de Loreto y con el título
perdón, y con enmarcando todo la filacteria con el título, que es la Marcha Zaragoza, y en la parte superior el símbolo patrio, el escudo nacional, y en la parte posterior, como irradiando rayos de luz y de triunfo, la fecha del 5 de mayo, es decir, la batalla del 5 de mayo, que es la más importante. Hay otros que deciden representar, hacer las representaciones más de carácter, ¿cómo le diría yo?, simbólico. No es directamente el retrato del militar o la batalla, sino que aquí, en esta obra titulada, esta danza titulada Amnistía, que fue dedicada al quinto Congreso Constitucional, que se realizó entre el 71 y 73, aquí el ilustrador lo que hace es mejor representar una figura femenina con un documento que hace referencia a la amnistía y dejar de lado a los héroes, a los participantes, etcétera, sino solamente manejar un concepto mucho más, más general y menos comprometido con los personajes del momento. ¿Está anunciando tiempos de paz? Sí, aquí sí, aquí sí. Cambió totalmente. Sí, aquí es una amnistía, ya estamos en 71, ya se empieza a pacificar un poco más el país, ya no hay tanta lucha, etcétera. El ramo de las sí, aquí ya aquí es una representación mucho más simbólica. Es más simbólico que el hecho en sí, y ni siquiera está, por ejemplo, si está dedicada al Congreso Constitucional, no aparecen los personajes, ni el lugar donde se reunieron, nada, sino es a este momento de tranquilidad y de paz que se está viviendo y que se puede hacer un Congreso Constitucional. Es la bandera, ¿no? Sí, es la bandera nacional y tiene ella, lo que lleva es un ramo de olivo que simboliza la paz, es decir, son puros elementos iconográficos que hacen referencia a más o menos. ¿Verdad? Parece que no fue completo, pero bueno. Pero, nos tranquilizamos. Exacto. El mundo moderno. El mundo moderno del siglo XIX también tiene una aparición, una presencia muy importante en estas partituras. Es decir, a partir de estas partituras nosotros también podemos ir viendo por las diferentes etapas por las que pasó el país y principalmente se van a referir a los nuevos medios de comunicación, los nuevos espacios urbanos que aparecen en la ciudad y la manera en que el país se integra a estas ciudades civilizadas, estos países civilizados a los cuales siempre desde la independencia estábamos luchando por acercarnos. Y esta composición es muy bonita, que es, bueno, ahorita voy a hablar nada más primero de la imagen, y que es aquí ya está en cromolitografía, aquí ya tenemos son como cinco colores, fueron 5 planchas, pasó el papel, la partitura 5 veces para cada una de las planchas, pues es el rojo, el verde, el amarillo, el azul, y el negro, más el blanco del papel. Y este se llama Recuerdo de México, Villa de Guadalupe, es un galop del ferrocarril. Recuerden que el primer vía de ferrocarril que se construyó y que empezó a circular fue de la Ciudad de México a la Villa de Guadalupe. Entonces se hizo. Ahora vamos a oír la composición porque es muy bonita. ¿El género es una galopa? Sí. Y aparte aquí con la música, les voy a ir aquí diciendo cómo va, es la 17. Todas las, ¿sí? 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 ¿Sí?
siguiente. Estación. Se van. Pero Ahí en la Villa de Guadalupe, yo ando mucho en el metro, saliendo de la estación, la Villa Basílica, se ve la basílica y aún bueno, más al frente está ahí un ferrocarril, el Museo del Ferrocarril. Y es más, Ahorita ya lo entendí. y este éxito del ferrocarril, es decir, no creo que solamente fue la de las portadas y todo, es decir, fue todo un acontecimiento en el país. Entonces tenemos cuadros como este de Luis Coto, que es la Colegiata de Guadalupe, que era donde llegaba el ferrocarril. Ya lo hizo él en 1859, es decir, Sería la antigua basílica, ¿no? sí, sí. Pero aquí está el transistor y aquí ya está la salida del metro. Bueno, Sí. ya lo destrozaron Sí, todo. no, ya es otra cosa, ya no encontramos nada, pero bueno, y bueno, afortunadamente todavía está la basílica. Pero bueno, entonces fue un acontecimiento en donde aparecieron, digo, es decir, en todos los géneros, en todos los elementos de reproducción, aparecen estos cambios modernos de la ciudad, y obviamente la música no se iba a quedar atrás y compuso algo para el ferrocarril, la partitura, la ilustración era del ferrocarril, etcétera, etcétera. Aquí hay otro, por ejemplo, otra composición de Melesio Morales, que es una composición titulada Locomotora Morales, y es una fantasía imitativa en forma de obertura, que es de 1869. Y aquí esta me gusta mucho, porque aquí el ilustrador, que fue seguramente Iriarte, porque se hace en su litografía, es Iriarte, utiliza todos los elementos con puros instrumentos musicales, hace el ferrocarril. Si ustedes se dan cuenta, aparece un arpa como si fuera la defensa del ferrocarril, sí, donde va el maquinista, pues es Melesio Morales, que es el maquinista, lleva un piano, la parte de arriba lleva una especie como de guitarrón, aunque no todos los instrumentos son propiamente reales, ¿verdad? Hay unos timbales que forman las ruedas. En la parte posterior se alcanzan a ver lo que sería el lugar, hay unas arpas o liras, y luego después donde va el carbón, etcétera,
pues son unos rollos en donde son las antiguas composiciones, digo, las composiciones de Melesio Morales, como si el maquinista va dirigiendo esa máquina de la música y de la composición, etcétera, y tiene una gran experiencia. Entonces, Es verdad. ¿perdón? Violín. Sí, podría ser los violines como o chelos más bien, porque los tamaños son muy grandes, no son muy completamente tomados con todo la realidad que debería ser, y hay unas tubas, etcétera, que se convierten en la chimenea, en fin, una serie de elementos que utilizan. Entonces, como les digo, aquí el ilustrador, aquí sí se tiene él que poner, como llamamos ahora, las pilas, ¿verdad? Para ver cómo hace más atractiva estas partituras. Obviamente el teléfono, ya en 1886, aquí Tiburcio Saucedo hace una danza para piano titulada El teléfono, y obviamente, pues bueno, aquí la ilustración, pues no era muy complicada, pues ponía una jovencita, ¿verdad? Llamando por teléfono. Y también hay partituras que para mí resultan muy interesantes porque tienen un carácter documental muy interesante. En este caso estamos viendo una obra de Pérez de León que se titula Recuerdos del convento de San Francisco, y es la calle de la Independencia, es una polca mazurca, y esta imagen está tomada de una fotografía también de cómo quedó la calle de lo que ahora es Madero, perdón, la de atrás de Independencia, que es que 16 de septiembre, al haber derrumbado el convento de San Francisco, porque daba hasta 16 de septiembre y cubría una gran parte. Entonces, ¿cómo quedó la calle después de haber derrumbado el convento de San Francisco? Entonces, como que muy conscientes también los compositores y los ilustradores de dejar constancia de estos cambios que está teniendo la ciudad. Y por ejemplo, aquí ya Luis Hahn, en una colección de obras de composiciones que se titula Recuerdos de México, una polca para piano, se la titula Jardines de San Francisco, es decir, del otro lado, es como quedan ya, se construyen en San Francisco, en lo que es parte ahorita de Madero, se hacen unos jardines en el terreno que antes ocupaba el convento de San Francisco. Entonces también están haciendo referencia a las modificaciones de la ciudad, los cambios, los lugares de encuentro que antes no existían y que se convierten en espacios, poco a poco se van convirtiendo en espacios emblemáticos, como en este caso el Paseo de Bucareli, ya con la estatua de Carlos IV el famoso caballito en el cruce principal, exactamente, de Bucareli y Paseo de la Reforma, que después, bueno, estuvo ahí desde 52, creo, hasta 1970 más o menos, que se lo llevan ya, ¿verdad? 70 y tantos, que se va a la Plaza Tolsa, pero entonces ya son centros donde la ciudad está creciendo, se convierten en centros de reunión y ya tenemos nuevos paseos y nuevas construcciones y nuevos y distintos referentes de la ciudad. Ya no es solamente el centro de la ciudad, la catedral y los edificios aledaños sino que ya se está ampliando mucho más. ¿Esa qué calle sería? Bucareli y Reforma. Bucareli y Reforma. Donde ahora está el caballito, pero el de Sebastián. Ahí está el de Sebastián ahora. Sí, sigue habiendo un caballito. También la introducción del país a todos los eventos nuevos. Y en este caso, Miguel Ríos hace un chotis titulado La Exposición, es decir, estamos ya en los años 70, desde 1873, casi tiene fecha. Se hace una exposición para para dar a conocer los adelantos del país, etcétera. Y recuerden que ya en esta época, pues había muchas exposiciones internacionales y nacionales. México participaba en ellas y también se hacen aquí en nuestro país. Entonces, para dar a conocer, para conmemorar más bien estas actividades a la manera de las grandes ciudades, también se hacen composiciones musicales y las portadas hacen referencia a estos
estos eventos. Tal parece que fue todo un evento esta gran exposición mexicana, porque también Luis Castro hizo otra composición dedicada a lo mismo y nos reproducen exactamente la misma portada, es decir, la misma fachada del lugar en donde se llevó a cabo esta exposición. Y aquí, bueno, pues ustedes pueden ver cómo ella juega muchísimo con la tipografía, con los elementos decorativos, utilizan los elementos de fachadas arquitectónicas, en fin, ya es mucho más, mucho más elaboradas. Como les decía yo, las actividades de esta sociedad se centran mucho en estas actividades musicales y no solamente había las tertulias, sino que también había los bailes en los teatros. Aquí están viendo ustedes la entrada al Teatro Nacional, que después fue derruido. Estaba ahí en 5 de Mayo y Bolívar. Y esta era la entrada de un baile de máscaras, un baile de disfraces, digamos, para la época de carnaval. Y esto era cómo se cambiaba el teatro. Es decir, bueno, a veces cuando nosotros nos dicen un baile en un teatro, nos resulta como muy difícil imaginarnos qué hacían. Pues, ¿qué hacían? Que todas las butacas del primer piso, todo lo que estaba abajo era movible, se quitaba y ahí era donde o se hacían banquetes o se ponía la pista de baile. Y lo que son todos los palcos, ahí era donde las familias y los invitados asistían a esos bailes. Aquí estamos viendo otra imagen de cómo podría ser un baile. Esto ya es en la época del Porfiriato, también ahí en el Teatro Nacional. Por supuesto que también había partituras con sonecitos del país, con la música del país, no solamente se interpretaba y se hacían composiciones de todos estos autores europeos o nacionales con géneros con géneros internacionales como polcas, chotices, etcétera, sino que también había jaranas, ¿cómo se llaman? Jaranas, jarabes, tonecitos, etcétera. Y estos jaranas y estas composiciones nacionales se interpretaban tanto en el teatro como en las tertulias. Porque, bueno, en cualquier tertulia, digo, si se bailaba en el polcas y chotices y valses, bueno, pues también de repente, ya al final, ya que estaban más entonados, ¿verdad? Pues entonces un jarabito y una jarana, pues ¿por qué no? También nos echábamos una jaranita. Y también en los teatros, en los intermedios, había espectáculos y se interpretaban música del país, sobre todo cuando a veces venían compositores extranjeros y a veces para quedar bien con el público mexicano se echaban un jarabito o alguna interpretación nacional. Y las partituras que tenían estas composiciones, pues por lo general tenían temas completamente nacionales. En este caso, pues es una china, ¿verdad? Una mujer del pueblo, que a partir de esta época es la que empieza a tener más presencia en las partituras. En este caso, bueno, el cariño es un jarabe tapatío que aparece en el repertorio, o esta otra, que es la Pepa. Esta era una colección de canciones mexicanas, esta es de 1855, y por lo general es una mestiza, es una china la que ilustra esta. Dentro de las composiciones de los autores, aquí tenemos una jaranita. A ver, dentro de había los compositores también extranjeros, hacían composiciones nacionales, como fue Luis Hahn, compuso una jarana, y ahí lo que ellos hacían era tomar más o menos las bases de la música nacional, la música propia del país, pero ya le hacían como muchas florituras y muchos adornos para demostrar su virtuosismo, porque bueno, las composiciones a lo mejor eran un poco más sencillas, vamos. Entonces, esta es la... Pero sin llegar a reflejar el espíritu del país.
sea, como para quedar bien, pues yo, aunque soy extranjero, voy a interpretar una melodía o un baile, pero adecuado al país donde están, para que vean que los admiro y los quiero. Y Sí, pues eso es lo que hacía. Van a oír ahorita una jarana compuesta por Luis Hahn para... Sí, 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 es decir, ellos basados en la tonada inicial, hacen de la melodía inicial, le hacen más adorno y lo modifican, pero sigue siendo las bases de lo nacional. Por ejemplo, Melesio Morales compone ya para Margarita Prado esta canción popular mexicana titulada La Tamalera. Y bueno, aquí lo interesante es como aquí ya también los tipos populares empiezan a aparecer dentro de estas ilustraciones, las cuales pues obviamente no se necesitaba mucha imaginación, ¿verdad? Con que abrieran la ventana de su casa, se podían encontrar una tamalera en la esquina de su casa, o si no, como tenemos todos estos personajes, que nada más les traigo aquí estas figuras de cera del siglo XIX, donde en estas vendedoras de comida, las chinas, etcétera, pues era la mujer común y corriente del pueblo y sigue existiendo, exacto, o sea, eso no se necesitaba mucha imaginación. Pero aquí lo interesante es cómo se toman estos temas de carácter nacional y tipos populares para ilustrar también las partituras. También el bel canto, es decir, la música culta, aparece en estas partituras. Y dentro de estas partituras tenemos que son por lo general adaptaciones para que se puedan ejecutar en piano, son reducciones y se llamaban popurrís, caprichos, fantasías, divertimentos, y lo que hacía el ilustrador en este caso era centrarse en la escena más emblemática de la obra, de la ópera, para representarla en las partituras. Y entonces en este caso tenemos, por ejemplo, que la mayoría de estas se representaban en el Teatro de Santana o el Teatro Nacional. Además, esta vista es muy bonita porque la estamos viendo desde el escenario hacia las butacas. Y aquí era donde se representaban pues las obras más interesantes. También en el de Iturbide, que era el Horno Teatro, que en este momento estaba compitiendo a mediados del siglo XIX con el Teatro Nacional. Y estas son las partituras. En este caso, estamos viendo una composición de Enrico Petrella, que es la Rondinella Pellegrina, que es una escena y una canción para la contralto que participaba en la ópera de Marco Visconti. Y en este caso, el ilustrador lo que hace es representar la escena principal en donde la señorita, la primadona, la señora Elisa Vilar Volpini,
interpreta la famosa Rondinella Pellegrini, que era un canto muy conocido por la mayoría de los asistentes a esta ópera, y nos ubica, claro, ya aquí al personaje como si estuviera en esa escena de campo, etcétera, cómo se representaba ya la ópera. Es decir, lo que hace él es la escena de la ópera, trasladarla a esta portada. O por ejemplo, en esta otra, que es Amore e Morte, de Ovalle, lo que hace Murguía es también trasladar el momento más dramático de la obra, que es el momento en donde el galán fallece en brazos de la heroína, ¿verdad? Que era el momento más dramático, y por lo tanto se toma esta escena para representar lo dramático de la obra y lo más emblemático de la misma. Hay esta otra de Dinora, que es otra ópera también muy famosa de Meyerbeer, y aquí se hace un popurrí, José Camacho hace un popurrí para piano a partir de esta obra de Dinora, y aquí, bueno, pues nos pone también otros de los momentos más dramáticos, el momento en que la joven cae por el río al atravesar un puente hecho con un tronco, y en ese momento que cae también y sufre la heroína. Entonces, esto es con lo cual los participantes, no solamente los participantes, sino también los que conocían la ópera y habían asistido, podrían rememorar también los momentos más dramáticos al contemplar estas imágenes. Es decir, aquí también es interesante cómo se está dando una lectura diferente de la misma obra, es decir, se está haciendo también una lectura visual del argumento de la ópera. Y ya por último vamos a ver otro género que es muy interesante y que se da mucho en México, y que es la caricatura. Esta caricatura que se presenta en las partituras también, y que era una crítica política y social. Recuerden ustedes que nosotros a partir de 1860 tuvimos un gran desarrollo de caricatura, de periódicos políticos, con la orquesta, el tío Nonilla, los padres del Agua Fría, todos estos que hacían una crítica muy fuerte al gobierno, al que estuviera, ¿verdad?, al gobierno en turno, para acabar pronto. Y entonces, en este caso, las caricaturas también se integran a la ilustración de las portadas litográficas. Por lo general, las melodías de estas partituras eran más de un carácter mucho más ligero, a veces eran zarzuelas, tomadas de zarzuelas o algo por el estilo, y también se publicaron muchos semanarios musicales de corte satírico. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, este es un semanario que se llamaba La Historia Danzante. Y en esto, que se publica a partir de 1873 en la litografía de M. Fernández, el ilustrador es José María Villasana, un caricaturista muy destacado del siglo XIX, en los años 70 de nuestro país. Y aquí es una composición de la señora Clara G. de Romero, y el título es César y Bruto, que es una polca. Y aquí, ¿a qué personajes utiliza Villasana? Pues son a dos personajes de la política del momento, que es don Sebastián Lerdo de Tejada y el secretario de Fomento, que ahorita se me fue el nombre, Barcárcel, que era el secretario de Fomento, y los pone como César y Bruto. Y les pone personajes históricos, de título Personajes Históricos. Entonces, aquí esto era mucho más ligera la música, se interpretaban también en casa, etcétera, y los títulos van muy relacionados con lo que se quiere criticar. Por ejemplo, en este caso, tenemos una composición de Villanueva, que son los tajamaniles, y, el dibujo es de Villanueva, y es los tajamaniles, y es una de Villasara, y es una crítica a un editor
del siglo XIX, que era Ignacio Cumplido, el cual lo alucinaba gran parte de la sociedad, y en ese momento él era, pues, era del ayuntamiento, era el encargado del ayuntamiento de la Ciudad de México, y para las fiestas patrias decidió que iban a pintar de amarillo, no sé qué cosa, entonces fue muy criticado por la sociedad, y entonces lo ponen aquí, lo caricaturizan, y de por sí no estaba muy bien parecido, aquí lo ponen peor, ¿verdad? Y critican a este personaje de la vida pública. Aquí sí tenía uno que tener mucho conocimiento de los personajes de la época para poder interpretar por qué le dedicaban esa composición y por qué aparecía en esas características. También había críticas a la moda, por ejemplo, en este caso, exceso de los peinados altos o de los cuellos muy exagerados, titulado La Golilla, que también es otra caricatura de José María Villasana, y era una danza que se publicó en esta historia danzante. Hubo otro semanario también, que se llamaba La Historia Cantante, y en esta no se hace con lápiz, se hace toda esta litografía también, pero esto se hacía con pluma, se dibujaba con pluma y tinta en lugar de lápiz litográfico, y por eso los trazos se notan más finos, y en las críticas también pues van a personajes de las zarzuelas que estaban de moda en ese momento, en este caso Las Campanas del Carrión, que fue una zarzuela que tuvo mucho éxito en la época, o por ejemplo también a ciertas costumbres, en este caso el San Lunes, que pues ningún artesano ni albañil ni nadie iba a trabajar, ¿verdad? Y en donde, bueno, aparecen estos hombres saliendo de la pulquería y que hace referencia a esta falta de seriedad y responsabilidad de los operarios, ¿verdad? Y por último, otro que es una caricatura que es una marcha del Congreso de 1869, y aquí lo interesante es que vean ustedes que es una caricatura de Casarín, y en donde todas las notas no son notas y son puros personajes, puros señorcitos que suben y bajan y que están ahí dándose con todo, ¿verdad? Es decir, la marcha del Congreso del 69, pues que ahí tratan de llevar una orquesta, pero pues cada quien jala por su lado. En fin, con esto yo me despido. Con esto terminamos las partituras, la ilustración de las partituras. Ahora sí, si hay dudas, preguntas. ¿Le puede regresar tantito la del San Lunes? Es que esa no está en el libro, creo, ¿verdad? No. Me llama mucho la atención. Esa es. La tengo que llevar. Yo me gustaría preguntar una cosa. ¿Todas las composiciones que aparecen en estas partituras que presentaste son originales o hay referentes extranjeros y puede hablarse de transferencias culturales? Sí, sí hay algunas de extranjeros. La mayoría son de compositores mexicanos. Hay algunas que, sí, por ejemplo, las de Mayer o las de Bad Bunny, todos esos, sí son composiciones extranjeras, ¿sí? Pero se imprimen aquí en México. Con lo cual, también se tiene el original, seguramente, ellos hacen ya la referencia, lo venden aquí en nuestro país, y hay otras donde yo sí siento más que hay transferencias culturales, es con las aplicaciones que se hacen de las óperas. Las óperas no eran composiciones nacionales, sino que eran extranjeras, pero ellos ya están haciendo unas modificaciones o reducciones aplicadas a pues al lugar donde se van a tocar, porque no se iba a representar toda la ópera. No, pero así como hablaste, por ejemplo, de la moda, que dices que se toma de los figurines franceses, hay imágenes que se toman de partituras francesas o españolas. No he tenido el tiempo para revisar las partituras extranjeras, pero sí hay algunas que me he encontrado que sí es exactamente la misma imagen, y aparte es curioso, hay algunas imágenes que las eran como comodines, sobre todo cuando eran figuras femeninas, pues las podían utilizar, que si era una composición dedicada a la señorita fulana de Tari, se llamaba Dulce Amor, pues bueno, a lo mejor sí la señorita servía, ¿verdad?,
se utilizaba. Pero sí, hay algunas, lo que pasa es que es muy amplia Sí, la gama de partituras. la gama de partituras es muy, muy amplia. Yo tengo idea de que de donde venían más era de Francia, pero no lo puedo asegurar, porque de Estados Unidos e Inglaterra venía un poquito menos. Pero Francia y España sí venía, sobre todo ya estamos hablando de zarzuelas y todo eso, obviamente sí ya vienen de España, pero sí hay, sí casi puedo asegurar que muchas están tomadas de las versiones. Si no, ¿de dónde copiaban ellos toda la partitura? Es decir, no la tocaban de memoria y alguien se ponía a escribirla, ¿verdad? Lo que estaban tomadas de otras imágenes, aunque sí a veces, por ejemplo, cuando son retratos de héroes nacionales, pues, bueno, ahí sí trabajaba aisladamente. Y otra cosa, la imagen que funciona, además de evocar una cuestión comercial, era una cuestión... Yo pienso que sí, la mayoría era comercial, y era también un poco ese deseo de la sociedad de tener productos y tener objetos a la manera de Europa. Es decir, si a ellos les llegaban partituras ilustradas como estas, eran europeas, esta que era europea, bueno, pues es lo que se está vendiendo en Europa. Entonces ellos quieren tener exactamente partituras iguales a las que se hacían. Y obviamente el hecho de hacerlas aquí en México pues abarataba bastante los costos a traerlas importadas. Y además hay un interés, es decir, estamos en una época, ahorita es del siglo XIX, del romanticismo, en donde las publicaciones ilustradas, la imagen, es ahorita el boom de los booms. Entonces, lo más importante es tener todas estas mezclas de textos, lo mismo en las novelas que venían con ilustraciones, textos, las poemas, todo eso, pues qué mejor que tener también una ilustrada, es decir, es entrar en este momento de la imagen que pues ahora para nosotros nos parece tan normal, ¿verdad? Pero en este momento fue el gran descubrimiento. Y bueno, nada más una cosa. Como para diferenciar entre lo que vimos la vez pasada, que fueron los libretos, en donde la ilustración, para que quede claro, la ilustración que traían, pues era mínima, si se acuerdan, que eran nada más unas viñetitas, y bueno, los establecimientos tipográficos las tenían ya tituladas, y entonces, por ejemplo, estas finales que tienen que ver con música, se repetían mucho, a diferencia de todo esto que presentas tú, que es original, es litográfico, que es, pues, así que... Sí, porque ahí... Por eso los mencionabas tú que eran para tirar. Para tirar, y en una partitura, pues sí la guardabas, ¿no? Sí, bueno, la usaban y la reutilizaban y después ya la... No, pero se guarda, pero es un objeto que se guarda. Sí, en cambio el libreto se usa y solamente aquellos amantes de la ópera o que les gusta guardar las cosas, pues serían el recuerdo. Exactamente. Son clichés que ya tenemos. Sí, son clichés. Sí, esos son puros clichés y se reutilizaban en todo. Lo mismo podía aparecer en un programa, en un libreto, en un libro, en una novela, lo que sea. Es decir, eran reutilizables, es decir, eran muy, muy generales. En cambio aquí sí hay un interés en el diseño de que esté relacionado con el título de la composición, no solamente porque de repente las imágenes de mujeres yo son las que he encontrado más que a veces sí eran muy reutilizables. Esta señora Alois Senfelder. Senfelder, sí. ¿Era alemán, llegó aquí? No. ¿Influyó desde allá? No, allá. Senfelder, él descubrió, no descubrió. Inventó, sí, porque no estaba ahí y llegó y lo encontró. No. Él inventó la técnica de la litografía. Senfelder era un alemán, era hijo de un director de teatro y él quería hacer sus obras. Entonces él quería imprimirlas, pero no tenía dinero, pues era un chavo, no tenía dinero para mandarlas a la imprenta que se las imprimiera.
Entonces dijo, yo tengo que buscar una técnica que sea más barata que mandarlos a la imprenta tipográfica. Y empezó a hacer sus intentos con piedra, en lugar de usar placas de metal o placas de acero o de cobre, de lo que fuera, con piedra. Descubrió esta técnica, la patentó, perdón, la inventó, la patentó, y entonces la dio a conocer en Francia principalmente. En Alemania no tuvo mucho éxito, se va a Francia, y en Francia sí los impresores y los artistas inmediatamente tiene mucho éxito, la tiene que patentar. Estamos en el siglo XIX, donde se tiene que patentar todos estos inventos, y entonces él va a poner su propio taller de litografía en París, y hace un manual, cómo se debe trabajar la piedra, cómo se debe hacer la tinta, cómo se tiene que hacer la prensa, qué papeles se tienen que utilizar, es decir, hace todo el manual, y se empieza a extender toda esta técnica por Francia, principalmente España. En Inglaterra no tiene tanto éxito, en Inglaterra se utiliza más el grabado en madera, y después esta técnica de la litografía llega a México primero con Claudio Linati, que fue el primero que trajo una imprenta litográfica de México, hizo algunas obras, y posteriormente, cuando llegan los litógrafos franceses a poner sus talleres, como Michaud, Decaen, todos estos, Fournier, empieza a desarrollarse la litografía en nuestro país, y los editores son a los que más les llama la atención, porque ya se está dando en Francia y en el resto de Europa, en Europa, todas estas publicaciones ilustradas. Entonces ellos dicen, nosotros necesitamos a alguien que nos haga las ilustraciones para nuestros libros, para ofrecer al público mexicano obras iguales a las de los europeos. Entonces la invención de la fotografía, por lo que influyó poco en las técnicas y procedimientos gráficos, ¿no? O sea, Sí. Tenían la foto y la copiaban, que era lo mismo, sí, como tener cualquier. Sí, como si tuviera una pintura, igual podían copiar una pintura, una acuarela, lo que fuera. Sí, lo que pasa es que después la fotografía va a desplazar a la litografía ya a finales del 19, porque ya se va a descubrir y se va a perfeccionar la técnica para imprimir en revistas o en libros a partir de fotografía. Fines del siglo 19, sí. El fotograbado, lo que se conoce como fotograbado. Es lo que será el fotograbado, que ya se sensibilizan las placas de otra manera a partir de una fotografía, y después ya se imprime. Pero mientras, aquí en México se sigue usando la litografía hasta, pues, ¿qué será? Hasta los años 80 todavía. En revista, 1880. Y esto será para tirajes cortos, no aguantaba tirajes. ¿Esto? No, sí, esto aguanta, sí, todo, por eso, sí, eso es una cosa que se me olvidó decirles. Por eso tiene tanto éxito, porque el problema de un grabado es que yo, cada vez que lo meto a la prensa, con la presión que hago, voy desgastando las hendiduras o las incisiones que yo hago. En cambio, como en la piedra, esto es planiforme, no hay incisión, entonces yo puedo seguir metiendo mi piedra todas las veces todas las veces que aguante estar entintando, porque la entintada es un rollo, ¿no? Pero nunca se desgasta y siempre me sale igual que el original. Por eso estas no están, en cambio en el grabado ya ven que están numeradas, y si yo hago 100 copias, pues ya la 90 ya me empieza a salir bastante borrosa, y la 100 no se diga, ¿verdad? En cambio en estas yo puedo hacer 1000, y las 1000 siempre me van a salir igualitas, porque la presión que se ejerce sobre la piedra, como no hay incisiones, sino solamente es dibujo, la tinta se absorbe y después sale en el momento en que yo le pongo el papel, no se lastima, no se modifica, entonces siempre sale igualito. Siempre sale igualito. Voy a ver las ediciones, si lo almacenaban. Sí, se almacenaban muchas, es más. Hay otra cosa, por ejemplo, las piedras, hay piedras muy, muy grandes. Había piedras en las cuales tenía varias imágenes.
No tenía yo que tener, si yo tenía un dibujo, por ejemplo, si yo quería poner esta y otras dos acá, tres diferentes, yo estaba sacando al mismo tiempo 4 impresiones distintas. ¿Y todavía hay esas piedras? O sea, porque dices que se reciclaban. Sí. Entonces, me imagino que luego las borraron. Las borraron y luego después cuando ya vino y el fotograbado y todo eso, terminaron en los lavaderos. Así. Lavaderos y las tiraron, si fueron a dar, pero hay algunas que sí se han conservado las originales y todavía en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, bueno, ahora en la FAS, que se llama FAS, que se me olvida. Escuela de Artes Plásticas. La ENAP, lo que Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, Ahora en la facultad. que ahora es la Facultad de Artes del Diseño, ahí en Xochimilco, ahí todavía, y también en San Carlos, hay piedras originales todavía. Una vez una maestra le mandaron piedras para su taller de litografía y cuando las empezaron a limpiar, porque primero hay que granearlas y todo, se empezaron a dar cuenta que tenía dibujos. Entonces ya cuando le dijeron a la maestra dijo, momento, se detienen ahí, alto las máquinas. Porque no se ve el dibujo. No, porque el dibujo se borra. Es como de texturas nada más. Sí, texturas. En el momento en que se entinta, ahí es cuando ves es cuando sale el dibujo. Entonces, cuando los empezaron medio a granear, se dieron cuenta, a lijar, se dieron cuenta que había dibujo abajo. Entonces, había unas que eran del buen tono, de la cigarrera del buen tono. Anuncios. Sí, anuncios del buen tono, y entonces esas piedras ya las limpiaron, las restauraron, y se quedaron, y hay muchos de cigarreras del buen tono y de otras. Por cierto, hay un chico que hizo su tesis sobre esas imágenes y esas piedras y otras pues sí, se fueron gastando y acabaron quién sabe dónde, pero sí hay algunos, sobre todo el maestro Leo Acosta y el otro maestro Dávila, creo, de la Esmeralda, tienen piedras originales y hay algunas originales. Y ahora ya no se traen de Alemania porque ya se encontró que aquí también en México, por el Valle Puebla-Tlaxcala, hay una cantera que tiene piedras que tiene las características, pero no cualquier piedra, tiene las características de estas piedras calcáreas que sirven para la litografía, entonces ya las están utilizando las de aquí de México. En el 19 las traían de Alemania. Había tintas y rodillos, todo eso ya era... Lo trajeron de Alemania, pero como había el manual de Senefelder y luego también otros litógrafos, Engelmann y todos ellos, de Pech y todos esos de Francia, también hicieron manuales, ya muchas cosas ya se empezaron a hacer aquí en México, para hacer las tintas y y el papel sí tiene que ser papel de algodón, bastante fino. Usted comenzó la presentación de 1840 en adelante. Antes de la década de los 40 no hay, o no era muy requerido, muy usada la tecnología. Es que no había talleres, no había quien lo hiciera. Llegó Linati, ¿llegó cuándo? Linati en 1826. Pero Linati cuando está aquí solamente publica el Iris, que es una revista con litografías, y ya, es lo único que se hace. Se regresa a Europa, porque bueno, lo corren por andarse metiendo en política, y entonces se quedan aquí las prensas, pero nadie sabía usarlas. Entonces vinieron unos extranjeros, hicieron 2 que 3 cositas, Waldeck vino y hicieron un álbum de una colección de antigüedades del Museo Nacional, y ya hasta que llega en 36, 37, que llegan los franceses con sus piedras, con sus imprentas, con todo, es cuando se empiezan a establecer los talleres. Entonces, lo que había antes eran partituras pues en grabado o a mano, manuscritos, era lo que había. Y el material de una de las últimas diapositivas que eran más, ¿es en donde está disponible? ¿Cuál de las del teatro danzante? Bueno, estas, la del teatro danzante, la historia danzante y la historia cantante. No sé si aquí, o en la hemeroteca. En la hemeroteca, aquí en el Mora tenemos una edición facsimilar de la historia cantante. Sí, la historia danzante tenemos una edición facsimilar, porque hay muy pocos ejemplares, y de la historia cantante, no sé si también la tenemos aquí, o en la
en la hemeroteca. Y si no, también sabes en dónde. Ay, pero ahí a veces es difícil. En el Centro Nacional de las Artes, en la biblioteca. Pues no, ahorita no. De veras tienes razón. ¿Por qué? Sí. Por el temblor se quedó toda mucha el edificio. No sé. Pero solo si estás en la sala. Sí, quedó toda cucha. Sí, pero aquí de la historia danzante sí tenemos el facsimilar aquí en el modelo. Y de la historia cantante, déjame que me funcione el cerebro. Y si no, después te mando a decir con algo. Otra pregunta. Se puede decir que la litografía son artistas, todos eran buenos dibujantes. Eran buenos dibujantes, todos tenían que ser buenos dibujantes, si no, nada más no la libraban. Porque aparte tienen que tener mucha habilidad para, por ejemplo, como aquí, hacer las diferentes texturas, utilizar el blanco del papel, etcétera. Tienen que ser muy buenos dibujantes. Y la mayoría eran copistas. Siempre estaban, es decir, difícilmente hacían composiciones originales, estaban copiando de modelos extranjeros o nacionales, de donde fuera. Pero, y muchos de ellos tenemos idea de que estudiaron a lo mejor en San Carlos. No hicieron toda la carrera para pintores o escultores o lo que sea. Grabadores, ¿no? O grabadores, no, tampoco. Porque grabadores ya es otra la técnica. Pero sí tenían pero como en San Carlos se daban las clases de dibujo, eran así como había clases nocturnas y para todos los artesanos, entonces ellos seguramente entran. Digo, de Hipólito Salazar sí sabemos que en San Carlos. Y los otros casi puedo asegurar que la mayoría se tomó 2 que 3 clasecitas, porque aparte ahí eran gratis, tenían buenos maestros, y dudo que si iban a trabajar apenas como dibujantes, se fueran a contratar a un maestro. No, es que yo decía, porque por ejemplo, todo esto tipográfico es más un oficio. O sea, tú llegabas y le decías, bueno, yo quiero un libro y quiero que le pongas esta portada, es con el aire. Ajá. En cambio acá era como desarrollar todo un arte, era la idea del, bueno, no sé de quién. El tema, ¿no? Sí, exactamente. Sí, no sabemos si a lo mejor el mismo compositor también llevaba algunas propuestas. Sí. Eran encargos. Sí, se mandaban una lista de impresores y de litógrafos que habían los mismos nombres. Sí. No era raro que el impresor se dedicara también a darle dibujo por ahí. Sí, había algunos que sí eran buenos dibujantes y eran buenos impresores, tenían su taller. Otros, no, por ejemplo, de Caen, ese sí se sabe que no dibujó nada, pero se contrató a muy buenos dibujantes, como Casimiro Castro. Era muy, muy bueno. ¿Aún existen talleres? En San Carlos sí. Sí, en la NAP y también acá en el Centro Nacional de las Artes, en la Esmeralda también. Sí hay talleres de litografía. Claro, ahora ellos ya trabajan, ya no trabajan para la industria editorial ni mucho menos, ¿no? Ya hacen composiciones originales igual que un grabador, ¿no? Pero sí hay talleres, es decir, sí están trabajando ellos. Y es más, hay un taller muy interesante que está en Puebla, no es cierto, en Veracruz, de un suizo, alemán, ya no me acuerdo. La Ceiba, en Veracruz, La Ceiba, que él tiene su taller de litografía y aparte con todo, ha hecho las tintas, los rodillos, todo siguiendo la tradición original de Senefelder. Él sí lo tiene allá y ha tenido mucho éxito este cuate. Y él fue el que empezó a descubrir las piedras de la zona esta de Tlaxcala. Se llama La Ceiba, si quieres se llama La Ceiba, entras a internet y ahí te dan todos los datos y hay algunos videos de YouTube donde analizan cómo se construyó las prensas y las tintas y todo lo hacen a la original para que hagan trabajo.
Claro, ya las imágenes pues, ya son modernas. Está conectada. Sí, decía hace rato que ha quedado muy claro. Bueno, también revisó el libro y que no tenía preguntas en general, ¿no? Pero ya la tenemos. Rosario, ¿alguna pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. No, por el momento pues no hay ninguna pregunta. Le comentaba que nada más las dudas que tenía, pues después de leer el libro las complementó la maestra. Entonces no tengo ninguna duda. Muy bien. Bueno, pues queremos agradecer a la doctora Pérez Salas el que nos haya brindado esta clase acerca de las partituras y las ilustraciones que tenían. Y los esperamos para la próxima sesión en la que le tocará a Olivia Moreno Gamboa, que nos hablará del gran negocio de la música, la casa alemana Wagner y Medien, 1849-1900. Los esperamos y bueno, decidimos. Gracias. Este es el libro de muestras, se los quería nada más que lo vieran, de Ignacio Cumplido. Aquí uno llegaba al taller y pedía o él sugería qué tipo de tipografía podría convenir al libro, al folleto. Estaba estandarizado en el mercado. Y ahí viene también el tamaño del papel, los tipos de letra que se pueden utilizar, todas las viñetas que tenía, para que vean cómo son dos cosas muy distintas entre la litografía, que es un concepto artístico, y esto que es un oficio, ¿no? Ahí ya se comercializó. Bueno, antes Estos eran grabados. Eran clichés en plomo. En plomo. Sí, los que uno ve y que luego nada más lo pone. O ponían los tipos para el texto y le ponían un dibujito. Le ponían el dibujito, exacto. Si venían todos los tipos y luego después ya el cliché, ya la imagen. O la orla, o la viñeta, o los bigotes, las señalizaciones, o el tipo las de capitulares. letra, las capitulares. Es un catálogo enorme, o sea, ya ¿en qué época estaba eso? Él estuvo desde 1830, de los 30 37 hasta hasta 1880. el final. 1880. Ese es de 1873. Esa edición la tienen en venta. Se agotó. Se lo debemos. Todo se agota aquí. Qué bueno. Sí, no, Así así es, se agotó. Sí, Y lo vuelven a ver. Se hacen 200. A lo mejor deberíamos no, de ya es pedir, que eso de ese no se hicieron tampoco, se hicieron bastante porque fue cuando Sí, claro. para los 15 20 años. o 20. los 20 años. Pues, para los 20 años. Y, Claro que eso no garantizaba que todo fuera perfecto, porque podía el que acomodaba las letras podía ponerla al revés. Claro. Hay la versión, me acuerdo muy bien, la de Pablo y Virginia, que es una belleza que copian el modelo francés, y aquí se les cae la letra y no queda al revés. Sí. Si no hay dudas, bueno. No, yo creo que yo ya lo vi, sí estaban, ¿no? En los requisitos. ¿Lo tengo que firmar? Sí, por favor, tu nombre aquí arriba y Sí. muchas gracias. Firma aquí, nombre otra vez. Ay, les gusta. No, sí, también. Tu nombre también. Por favor. Y ya firmaron la lista. algunos son tamaño. Y creo que nada más la había firmado Luis. No. Yo no voy a tener derecho a mi constancia, no voy a poder venir en las últimas. No, bueno. No, sí, ni modo. Vemos qué hacemos. Sí. Sí, porque creo que puede haber la liga, Sí, ¿no? y de hecho nos iban a grabar ahorita el CD para compartirla. No, las primeras, las dos Ahí anteriores. vienen las presentaciones o eso no. Pero luego hacemos el examen a ver si la vieron. No, pero también le puedo
Lo podemos solicitar a los autores. No estaría mal, ¿no? Oye, hay unas que me interesan mucho que me voy a perder. Pero... No, pero se puede pedir el vínculo Ah, y lo puedo ver luego por internet. A ver. para completar. Sí, ¿cuáles son? Mucho gusto. Sigue siendo caduco.